damos la más fraternal bienvenida a nuestra Eucaristía. Hoy la liturgia nos transmite fuerte, alto y claramente la pregunta de quién es realmente Jesús para nosotros en nuestras vidas. Y la pregunta que el Nazareno hace a sus discípulos nos la repite año tras año, día tras día. Y tras día a todos nosotros. Nosotros aquí y ahora debemos también dar una respuesta concreta y sincera, recordando siempre el sacrificio de amor que Cristo ofreció a su Padre y que a nosotros nos trajo la alegría de la salvación. Ahora de pie recibamos al ministro. Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Saludos a todos y a todas las televidentes de esta misa televisada. Seguimos con este caminar del tiempo ordinario, pero que siempre es extraordinario en el amor de Dios. Y pues comenzamos esta celebración con mucha alegría y con mucho gozo, porque Cristo está presente entre nosotros. No importa las dificultades, no importa los problemas, Jesús nunca nos abandona. Así que comenzamos esta celebración pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados y nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo
Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad de este mundo presente nuestros corazones estén firmes en nuestra verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Isaías nos muestra que ya en aquel tiempo había abusos de poder, negocios no muy claros, y nos enseña cómo Dios pone fin a esta situación. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor a Sobnat, mayordomo del palacio: te echaré de su puesto, te destituiré de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliacim, hijo de Hilcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, te daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén, para el pueblo de Judá. Colgaré de su hombro la llave del palacio de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo hincaré como un clavo en sitio firme. Daré un trono glorioso a la casa paterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Señor, tu misericordia es eterna. No abandone la obra de tus manos. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoque, me escuchaste, acreciste el valor de mi alma. Señor, tu misericordia es eterna. No abandone la obra de tus manos. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce el soberbio. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandone la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandone la obra de tus manos. San Pablo, en su carta a los romanos, destaca los insondables designios de Dios y Jesús lo constituye fundamento de su iglesia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. ¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos! ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Él es el origen, guía y meta del universo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Palabra de Dios.
Jesús hace un sondeo de opinión y lo que más le interesa es el sondeo de nuestra fe personal. Jesús espera algo más que una simple declaración convencional. Se trata de proclamar con la vida quién es Cristo para nosotros. De pie para escucharla, el Santo Evangelio, antes cantemos el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré a mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a ver lo que estas lecturas quieren decirnos hoy, en este domingo, donde pues seguimos contemplando la vida pública de Jesús. Y hoy el Evangelio nos presenta un momento clave en la vida de Jesús. Y es cuando ya por sus acciones, por sus palabras, sus propios discípulos se van dando cuenta, aunque Él no lo diga, quién es, que es el Mesías. Y por eso Pedro confiesa que Jesús es el Mesías. Pero ¿cómo se da eso? Jesús no endoctrina a sus discípulos para que todos pues se convencieran de que Él era el Mesías. Al contrario, ni lo mencionaba. Y cuando alguien quería decirlo, hasta los demonios los mandaba a callar. ¿Por qué? Porque el método pedagógico de Jesús es distinto. Y por eso me parece muy interesante y muy también ilustrativo para nuestra propia vida, para nuestro diario vivir, la manera en que Jesús hace esta pregunta a los discípulos y los hace analizar o profundizar en qué es lo que ellos sienten en sus corazones hacia Jesús. Y ciertamente la pregunta es muy importante.
Porque primero, fíjense, la pregunta tiene un poco de truco, ¿verdad? Pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos empezaron a decir, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres esto, otros dicen que tú eres lo otro. Y ciertamente, pues, surgen distintas versiones de Jesús, dependiendo de la perspectiva, de la interpretación que tiene cada uno de que lo escucha o que lo dice, ¿no? Y eso a veces nos pasa, ¿no? A veces es interesante porque si uno busca en internet, ¿verdad? Que estamos en la época, ¿verdad? De la informática y de la tecnología, le da un search a la palabra Jesús o Jesús de Salvador o Jesucristo, aparecen miles de versiones de Jesucristo. Jesucristo rockero, Jesucristo de una cosa, Jesucristo de la otra. Dependiendo de quién la quiera presentar, pues presentan al Jesús que quieren, ¿no? Jesús a la medida, ¿no? Como un traje, ¿verdad? Yo quiero que esto esté por aquí, el resto esté por allá. Pues así a veces queremos, ¿verdad? Según nuestros intereses o nuestros deseos, de crear un Jesús a nuestra conveniencia, ¿verdad? Y realmente los discípulos tenían el mismo reto que tenemos nosotros, ¿verdad? Y entonces tenían que preguntarse, ok, de todo lo que dicen, de todo lo que comentan, de todo lo que hablan por ahí, ¿quién es Jesús para mí? Por eso es que Jesús hace esa pregunta de esa manera. Porque después que pregunta a los discípulos, ¿qué dicen de mí? Él les pregunta, ¿y qué dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes que soy? Y ahí entonces la pregunta cambia. Y también cambian las contestaciones. Porque ahí, Pedro, ¿verdad? Que pues obviamente siempre hay alguien que es el líder, ¿verdad? Pedro era el líder, ¿verdad? De todos ellos. Y el que hablaba, el que decía, el que tomaba la palabra, ¿verdad? En muchas escenas, ¿verdad? Lo vemos, donde él habla a nombre a veces de otros, pero él es el que se atreve, ¿verdad? Siempre hay alguien así, tiene que haberlo, ¿verdad? En nuestras parroquias, en nuestras comunidades, hasta en nuestras propias familias, ¿verdad? Y esa figura, pues, en ellos era Pedro, Simón en aquel momento. Entonces, lo interesante es que Pedro tiene un atrevimiento o siente algo, ¿verdad? En su corazón para decir una cosa que quizás antes no se había dicho. Tú eres el Mesías, el esperado, el Hijo de Dios. Entonces, en ese sentido, es que nosotros tenemos entonces que ver qué Jesús nos pregunta hoy. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? Para eso tenemos que primero hacernos la primera pregunta, porque igual que los discípulos, encontramos muchas versiones de Jesús. Jesús esto, Jesús lo otro, Jesús dice esto, Jesús dice que hagas lo otro, Jesús quiere que seas esto, Jesús quiere que hagas lo otro. Pero a la hora de la verdad, la respuesta la tenemos que buscar en nuestro interior. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué es Jesús para mí? ¿Y qué representa Jesús para mí? Entonces ahí es donde la pregunta se pone intensa. Porque ahí tenemos que... Es más fácil decir, bueno, Jesús, sí, Jesús nació en Israel hace 2000 años y podemos desplegar todo nuestro conocimiento de lo que creemos que es Jesús porque nos lo ha dicho otra persona. Pero Jesús nos quiere preguntar a nosotros, ¿qué en tu corazón tú sientes que es Él para ti? Y ahí tenemos que entrar en nuestro propio ser. Y ahí es donde cambia todo. Entonces, ¿cómo contestamos esa pregunta? Pues tenemos que contestarla desde una perspectiva personal, comunitaria y cotidiana de la vida, ¿verdad? Y esta distinción quiero hacerla bien clara, porque aquí detrás está Jesús. Jesús está sacramentado y es una bendición tener a Jesús entre nosotros. Pero también es importante saber que cuando Jesús no solamente está en este lugar, porque no puede ser que Jesús esté solamente en la capilla y después cuando salgamos Jesús no está. Jesús también está cuando yo salgo por el pasillo. Jesús está en mi casa. Jesús está cuando yo oro. Jesús está
En cada momento, en mis pensamientos, en mis acciones, en mis alegrías y en mis frustraciones, Jesús está siempre contigo. Entonces, ahí es donde viene la parte más importante. Porque la parte más fácil es cuando estamos en la iglesia, ¿verdad? Pues todo es con mucha reverencia, con mucho, ¿verdad?, respeto, le cantamos, le rezamos, lo adoramos, lo alabamos. Y es una bendición hacerlo y tenemos que hacerlo, ¿verdad?, para darle gracias por todo lo que es en nuestra vida. Pero no puede ser que cuando salgamos por esa puerta del templo, entonces actuemos como si Dios no estuviera al lado de nosotros. Recuerden cuando salimos de la misa, ¿verdad?, cuando tenemos la oportunidad de recibir el sacramento, ¿verdad?, de la Eucaristía, física, sacramental o espiritualmente. Somos unos sagrarios vivientes. Entonces, yo no puedo salir de la iglesia o no puedo apagar el televisor cuando termina la misa televisada y actuar todo lo contrario de lo que Jesús quiere en mi vida, porque entonces no estoy haciendo presente a Jesús conmigo y a mi alrededor. Por eso es bien importante, aparte de la pregunta, ¿quién es Jesús para mí?, es ¿dónde está Jesús en mi vida? Pues Jesús está en mi diario vivir, en todo lo que yo hago, en mis tareas, en mi trabajo, en mi escuela, en mi comunidad, en mi grupo parroquial. En cada momento y en cada situación tenemos que ver a Jesús y tenemos que preguntarnos, ¿qué haría Jesús en este momento? Cuando hay un conflicto, ¿cómo reaccionaría Jesús? Cuando hay una injusticia, ¿cómo reaccionaría Jesús? Cuando estamos tristes, ¿cómo Jesús va a actuar en mí para sanarme? Cuando estamos con miedo, ¿verdad? Ahora, esta es la situación, ¿verdad?, que estamos viviendo todos, esta pandemia tan terrible que nos ha tocado vivir. Pues es cierto que todo nos da miedo y escuchamos las noticias y más nos da miedo, porque entonces repiten y repiten y repiten lo mismo y entonces va creándose un estado de histeria entre la gente, que tampoco es bueno. Y en medio de esa angustia, en medio de esa histeria, no nos podemos olvidar que Jesús está presente, porque Jesús es la paz. Jesús es esa brisa fresca, ¿verdad?, como decía Elías, donde encontró la presencia de Dios. Entonces, eso es muy importante también, aparte de esa perspectiva interior y personal, de dónde y cómo encontrar a Jesús, también que seamos capaces de ver a Jesús en el otro. Y yo creo que ahí es donde nos juzgamos, inclusive el camino al cielo. Porque el verdadero cristianismo tiene que estar impregnado de caridad y misericordia. Y no es solamente, ¿verdad?, obviamente lo que hacemos en Cáritas, que es caridad, por supuesto, que hacemos bolsitas, que repartimos comida, que ayudamos al deambulante, que hacemos la ayuda a los que lo necesitan. Por supuesto, eso es imprescindible y obviamente necesario para nuestra vida de fe. Pero la caridad es un concepto mucho más amplio. La caridad es que seamos dulces, que seamos amables. La caridad conlleva que seamos servidores, que no seamos egoístas. La caridad conlleva que cuando digamos las cosas, aunque tengamos que corregir, lo hagamos con caridad. La caridad y el amor a Cristo conlleva que seamos capaces de consolar, de animar y de dar esperanza a los demás. Y ahí es donde entonces se marca la diferencia. Y ahí es donde verdaderamente, si uno hace eso, uno va a sentir la presencia de Dios. Pero yo se los digo, ¿verdad?, con mi propia experiencia personal. Y las personas que están aquí, como esta es la misa de Cáritas, aquí hay líderes de Cáritas parroquiales que desde que empezó la pandemia están repartiendo comida a viejitos, a impedidos, a deambulantes, a personas que si no ellos no hubieran llegado, sabrá Dios si estuvieran afectados en su salud o en su nutrición. Y ellos hasta arriesgando su vida en ocasiones, ¿verdad? Porque cada vez que uno sale uno está arriesgando su vida, ¿verdad? Ellos ponían el amor de Cristo por encima de cualquier otra consideración y ahí estaban sirviendo a la gente. Entonces, no es meramente el hecho de servir, porque tú puedes servir por muchas razones. Yo puedo servir para que me aplaudan y para que me digan, ay, Padre Quique, qué bueno usted es maravilloso. Si yo hago eso, no es caridad, es egoísmo mío.
es un deseo de protagonismo. Entonces, eso no es la verdadera caridad. Yo hago la caridad porque yo amo a mi hermano y que mi hermano es Cristo. Entonces, si somos capaces de hacer eso, ahí es donde encontramos esa paz, porque la experiencia que hemos vivido y cada líder de Cáritas parroquial y yo todos los días en Cáritas, esa es la experiencia que yo siento. Yo llego cansado a mi casa, a veces aturdido, porque servir no es fácil y servir a la gente no es fácil. A veces hemos tenido situaciones donde uno ha ayudado y la gente es malagradecida. Y uno siente ese rechazo, como lo sintió Jesús, y ese dolor, Dios mío, yo estoy aquí sacrificándome y esta persona para colmo protesta, porque quería que la leche fuera leche suiza y yo le traje leche de 3 monjitas. y entonces uno dice, Dios mío, pero qué clase de inconsciencia, pero entonces uno tiene que decir, bueno, hay que orar por esa alma, ¿verdad? Que no sabe agradecer, que sea monjita o sea suiza, ¿verdad? Es leche. O sea, o pollo, no quiero carne, quiero pollo, hello. Entonces, ¿qué pasa? A veces, ¿verdad? Todo nos pasa y sentimos esa frustración. Pero no importa las frustraciones que uno sienta, cuando uno se acuesta a dormir y uno sabe que uno ha servido y uno ha pintado sonrisas, y son más los agradecidos que los malagradecidos. Esa es la verdad. Que a veces que nos enfocamos en lo malo, pero son más los agradecidos. Pues entonces, uno se acuesta a dormir en paz. Pero además de eso, y este es el otro punto que quiero traer, no es solamente el mero acto de que yo por ser cristiano pues ayude a otro, sino que la caridad conlleva que Cristo es quien yo tengo al lado. Cristo es mi padre, mi hermana, mi hijo, mi esposo, mi esposa, toda persona con quien yo conviva, mi párroco, mi compañero de parroquia, mi compañero de trabajo. Ese es Cristo también, porque Cristo murió por él también. Entonces, si somos capaces de tener paciencia a veces con las dificultades, si somos capaces de poder ayudarlos a ellos a crecer aunque se equivoquen, pues ahí es donde Cristo verdaderamente se hace presente, porque nuestra vida es transformada en el amor. Yo, por ejemplo, les cuento un ejemplo de una cosa que me pasó en una parroquia, porque a veces tenemos que tener cuidado, a veces en las mismas parroquias no nos acordamos que Cristo está ahí también. Yo me acuerdo una vez una señora en una parroquia que yo estaba, había una jovencita, ¿verdad? Como están los jóvenes hoy día, por ahí, ¿verdad? Que venía con unos pantaloncitos cortitos, de esos maones cortaditos, con roto y eso, ¿verdad? Pero, digo, casi todos los jóvenes hoy día se visten así, y así fue a misa. Entonces esa persona, lo más orgullosa de lo que había hecho, se me acerca y me dijo, le acabo de decir a esa niña que llegó ahí que estaba desnuda en la iglesia. Yo le dije, bueno, yo creo que está bien, ¿verdad? Que se le ayude a entender que ir a la misa, pues hay que estar bien vestido, que hay que estar, ¿verdad? Pues si uno va a una boda, uno no va a una boda en chancletas y en pantalones cortos, ¿verdad? Si uno va a una fiesta, ¿verdad? Uno no se viste con pantalones cortos, con t-shirt, sino uno se viste bien vestido porque uno va a hacer algo importante. Pues para la fiesta del Señor tenemos que vestirnos. Pero también usted hizo mal, porque le está ofendiendo a esa joven. Si nosotros corregimos, tenemos que corregir con amor, porque esa joven quizás era la primera vez que se aparecía en la iglesia y estaba buscando algo y lo que consiguió fue un rechazo, un juicio, la juzgaron. O sea, nosotros a veces no entendemos la generación de los jóvenes, pero eso no significa que ellos estén siempre mal. Es que si así es que se visten los jóvenes, pues ella quizás pensaba que no es nada malo ir a la misa así, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a vivir, ¿verdad?, el amor de una manera distinta, a tener más dulzura en la manera que hacemos las cosas, a ganar, no a restar. Y en la medida que hagamos eso en nuestro diario vivir, en el trabajo, trabajar con alegría, no estar, ay Dios mío, tanto que yo trabajo y mira la porquería de sueldo que a mí me dan y no sé qué, en la casa, mira este hijo mío, qué mal agradecido, mira qué sé yo qué. Si vivimos protestando de todo, lo que hacemos es que Dios se va alejando de nosotros porque no dejamos que la gracia de Dios actúe en nuestras vidas. Entonces, lo que hacemos es que nos aturdimos, nos agriamos y nos amargamos. Así que, ¿quién es Jesús? Jesús es la paz en mi vida. Jesús es la alegría en mi vida. Jesús es el amor en mi vida. Jesús es la paciencia de poder
perseverar en medio de las dificultades. Jesús es la esperanza, Jesús es la caridad, Jesús es la compasión. Ese es Jesús. Búscalo, que lo vas a encontrar. Amén. Y ahora, llenos de fe, profesemos juntos nuestro credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora, hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por el Papa, para que, como sucesor de Pedro y representante de Jesús en la tierra, cumpla fielmente la misión de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz y concordia entre todas las naciones, también entre todas las iglesias, para que no se rompa la armonía y la paz en nuestro mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todo el pueblo de Dios, para que con nuestros signos de solidaridad y de unidad fraternal, colaboremos a que se haga la voluntad de Cristo, en quienes creemos en Él, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que demos testimonio de nuestra fe en Jesús, con la sencillez y firmeza con que lo hizo el apóstol Pedro, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Roguemos por la salud de sacerdotes y diáconos, y por Adalberto Rivera y familia Cintrón, Juana Oquendo, Genaro y Sara, Irma Doris Vélez, Iris Figueroa, Aida Vázquez Canales, Benigno Figueroa Mendoza, Ada Camacho, Keiden y Michael de León, Fausto Vergés, Yexalis Aponte Caldero, Laurita Cintrón, Josefa Caballero, José G. Rivera Villamón, Pilar Villamón Bruno, Caridad Figueroa, Olga Morfi Espada, Luisito Hernández e Hilda Monzón, Diani Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, especialmente por el padre Díaz Cáceres y el diácono Gerardo Trujillo, por Carlos Mántaras Pavón, Carmen, Marta y Carlos Colmenares, Gloria Esther Suárez, Titi, Julio Salas, Evelyn López Rivera, José M. Torres Vendrell, María del Carmen Matos Ortega, Irene Morales García, Ramona Ortega Coto, Carlos Muñiz de Jesús, Arturo López Sanabria, Arturo López Rivera, Gerardo y Enrique Bermúdez, Ana Pacheco, Pat Morgan, Nilda Candelario, Pedro E. Díaz Taner,
Lolita Orozco, Carlos Hernández Martínez, Zaida Martínez y Nancy Vázquez Vilches, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de Amaya Isabela Natal Rojas, por los 59 años de unión matrimonial, de fundador Montes y Aida Vázquez, una intención especial de Marta Hernández, por la recuperación de la salud de Yanira Viera y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Quiero pedir de manera especial por todas las personas que todavía están pasando por la enfermedad de COVID, de manera especial por la familia Escalona, Yanji Escalona, que todavía está dando positivo al COVID, para que Dios lo sane, igual por la familia Quiñones y por otras familias que están pasando por esta situación, y también por la mamá Joana Ramos, que pues tuvo una situación un poquito complicada en su embarazo, para que Dios le dé salud, y también por la familia Camacho Monserrate. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que te pedimos por fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor renuévame, límpiame y sálvame, y a mi Señor renuévame, límpiame y sálvame. Esto que te doy, mi vida es, Señor. Es mi amor también, es mi dolor. Es la ilusión, mi sueño, es mi gozo, mi llorar, es mi canto y mi oración. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, de nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y concede a tu iglesia los dones de la unidad y la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el
Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, a quienes la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque para los que creemos en Él, la vida no termina aquí, sino que se transforma. Y al deshacerse de esta morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria diciendo, sin cesar. Santo, 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 Señor Dios del universo. Santo, 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 Señor Dios del universo. Santo, 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 Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y en la tierra de tu gloria. Llenos está en el cielo y en la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, toma el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular aquellos por quienes hemos ofrecido esta misa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y llenos de alegría porque somos hermanos, porque Cristo está presente en nuestra vida. Y fieles a la recomendación de Salvador, recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos y todas ustedes. Y con su espíritu. Con el amor y la gracia de Cristo, démonos fraternalmente la paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me
separe de ti. Pan que hoy se nos da, ha bajado del cielo, como el dulce maná que comieron nuestros padres. Es aquel que a mí me consuela, es aquel que nos trae la paz. Es Jesús el Hijo de Dios que hoy se nos da. El vino que hoy se nos da ha bajado del cielo. Es la sangre que fue derramada en la cruz. Pacto de la nueva alianza, es sentencia de la redención. Es Jesús el Hijo de Dios que hoy se nos da. El que coma de su carne, el que beba de su sangre, tendrá vida eterna, tendrá la salvación. Y aquel que lo reciba, lo ha dicho el Señor, en el último día yo le resucitaré. En el último día yo le resucitaré. Oremos. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues damos las gracias a Telemundo Canal 12, al Canal de la Familia Canal 13, por permitir que su teleaudiencia pueda desde sus hogares participar en esta misa dominical. También al hermoso coro Los Senderos de la Parroquia San Miguel, con esa música muy tan auténtica, puertorriqueña, ¿verdad? Y esas voces tan preciosas. Gracias también por los voluntarios de Cáritas, la Parroquia María Llena de Gracia, Rincón Español en Trujillo Alto, que han estado acompañándonos. Gracias por ser parte y ser testimonio de todo lo que somos y hacemos. Y también en USA por Catholic Stations. Y como siempre, pues exhortamos a que sigan apoyando a Cáritas. Hemos ayudado a miles. Solo con las cajas de alimentos hemos dado más de 150,000 cajas a miles de familias puertorriqueñas. Así que el teléfono es 787-300-4953 para su donativo, o por PayPal, por la página de Cáritas, y ATH Móvil bajo el renglón de donar, Cáritas PR. Así que sigan ayudándonos para poder ayudar. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y todas ustedes. Amén. Con el amor y la gracia de Cristo, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi Dios.